que son las que permiten esta idea de protección a los derechos, de que se respeten, de que se cumplan, de que se garanticen, ¿sí? Una cuestión a tener en cuenta es que cuando hablamos del respeto y las garantías a los derechos humanos, lo que está haciendo el sistema es mirar el comportamiento del Estado, no de las personas en concreto, ¿sí? Mira el Estado como un todo, el Estado argentino. ¿Sí? O sea, se juzga de alguna manera el comportamiento estatal. No importa si es Estado nacional, Estado provincial, municipal, si es PAMI, si es IOMA, si es el ministerio de... No importa. Hablamos del Estado en término global, ¿sí? Como un todo en este caso. ¿Sí? O sea que siempre se juzga lo que hace el Estado. Acá aparece ese primer organismo, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un organismo muy viejo, ¿sí? Data del año 1959, es decir, es anterior incluso a que se cree la Convención Americana, a que se cree el tratado. ¿Sí? Esta Comisión Interamericana ya existía antes. Después con el tratado se escribieron sus funciones, digamos, ¿sí? Pero ya existía de antes este organismo. ¿Mm? Tiene 7 miembros. Lo curioso, que a mí siempre me llama la atención, es que tiene la sede en Washington, en Estados Unidos, y Estados Unidos es un país que no firmó la Convención Americana, no firmó el tratado. Sin embargo, tiene la sede ahí, obviamente que es anterior, ¿sí? Por eso la sede le quedó en Estados Unidos. La Comisión Interamericana tiene 2 funciones principales: la función de elaboración de informes y la función de peticiones individuales. En esta función de peticiones individuales es donde vamos a analizar los casos. La función de elaborar informes, lo que hace la comisión en estos casos es elaborar informes por tema o por país y hace un relevamiento de cómo se cumple alguno de los derechos humanos que están en los tratados. ¿Sí? Los tratados tienen un catálogo, una serie de derechos humanos: libertad de expresión, situación de las mujeres, discriminación, personas afroamericanas, niñez, y derechos que en general son vulnerados. Lo que hacen la comisión es hacer un relevamiento. Mira cómo un Estado cumple un derecho. Respecto a eso, redacta un informe final y le suele hacer a los estados recomendaciones. Por ejemplo, la comisión ha hecho varios informes respecto a la libertad de expresión en México. ¿Por qué en México? Porque México es un país que tiene muchos problemas con los carteles narco y tiene la mayor tasa de asesinatos a periodistas que realizan periodismo de investigación policial, digamos, que obviamente se meten con estos temas medio narco. En general, muchos de estos periodistas terminan siendo perseguidos, amenazados y asesinados, y el Estado mexicano logra brindar una protección o una seguridad a estas personas, ¿sí? Eso obviamente que atenta contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Por eso la comisión tiene muchos informes respecto de México y la libertad de expresión. No los tiene respecto a Argentina. ¿Sí? En general, Argentina no es un país que en la actualidad presente inconvenientes con la libertad de expresión. ¿Sí? De hecho, si prenden la tele y van pasando por los distintos canales, o leen Página 12, La Nación, Clarín, Infobae, se van a dar cuenta que pareciera que hablan de Argentinas distintas, ¿no? O sea que en ese sentido el periodismo ejerce libremente el derecho al periodismo, a informar y demás. Después veremos cuán responsables son, ¿no? En estas noticias que se lanzan. Pero sí no hay un inconveniente de libertad de expresión. Argentina sí, por ejemplo, ha tenido informes, y de hecho en la actualidad un informe que está haciendo la Comisión Interamericana
tiene que ver con la situación de las cárceles en Argentina y los derechos de las personas que están privadas de la libertad. Argentina tiene en este momento, en lo que es la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, creo que Mendoza está en la misma situación y no recuerdo si es Santa Fe o Córdoba, algo que se llama como superpoblación carcelaria, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene una capacidad para alojar, para tener detenidas en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires a 25.000 personas. ¿Cuántas personas tiene detenida la provincia de Buenos Aires en total? 50.000. Es decir, está superada en el doble de la capacidad. ¿Eso qué implica? No hay celdas, no hay camas, no hay acceso a la salud. Complica bastante la idea de la resocialización de la cárcel, ¿sí? Nada más alejado de resocializar la cárcel que superpoblarla. Con lo cual en eso Argentina está en un déficit, ¿sí? Y hoy por hoy está recibiendo muchos informes de la Comisión Interamericana. ¿Cómo es que hace estos informes la Comisión? Bueno, puede mandar personas, ¿sí?, al país para que hagan un relevamiento, para que se entrevisten con las personas. Si hablamos de personas en contexto rural, pueden mandar gente, van a las zonas rurales, hablan con la gente de la zona. Si es de las cárceles, es un permiso para entrar a las cárceles, ¿sí? Le piden informes al Estado, estadísticas. Contame, Estado argentino, cuántas personas tenés detenidas, contame cuál es tu capacidad de alojamiento real, ¿sí? Sobre eso hace un informe y evalúa, por ejemplo, si a raíz de la superpoblación hay más violencia en las cárceles o menos violencia, si se cumple con el fin de resocializar o no, y en función de eso le hace o le da recomendaciones al Estado, ¿sí? Son recomendaciones que el Estado las puede seguir o no, son orientativas, son como consejos, no son obligatorias para el Estado. Y siempre son de carácter general, ¿sí? No de carácter especial, no hay una persona en concreto. Después tenemos la que sí se relaciona con los casos que vimos, que se llaman peticiones individuales y presentación de demandas ante la Corte. Acá la diferencia es que tenemos una denuncia particular de una persona concreta, una víctima que sufrió una vejación, que sufrió una violación a alguno de sus derechos humanos, ¿sí? Es una persona en concreto, con un hecho en concreto, y se le reclama al Estado argentino que no cumplió una obligación internacional. ¿Cuál? Respetar el derecho a la libertad de expresión, respetar el derecho a la vida y a la integridad física, ¿sí? Se le reclama al Estado argentino en general. Por eso, esta intervención que tiene la Convención es subsidiaria y complementaria, ¿sí? La idea es que si en Argentina ocurre alguna situación donde algún derecho humano está siendo violado, el sistema judicial tiene los mecanismos para responder, el sistema judicial argentino. Para eso existe el Poder Judicial, ¿sí? Por ejemplo, PAMI no cubre determinada operación de una persona, no entrega una prótesis. Bueno, existe la vía del amparo, donde yo voy a un juez y le reclamo por el derecho a la salud. Y reclamo por esos derechos. En general, la mayoría de los casos se resuelven dentro de la justicia argentina. El problema es cuando tampoco funciona la justicia argentina. Ahí es que se puede llegar a la Comisión Interamericana a hacer una denuncia, ¿sí? Van a ver que hay todo un procedimiento. Yo se los resumí o se los esquematicé en un cuadro dentro de la guía para que les resulte un poco más sencillo entenderlo, porque esto es como una parte más bien técnica, ¿sí? Vamos a tratar de no profundizar tanto, porque yo sé que es muchísima información y que ya todo empieza a sonar igual y termina siendo más confusión que claridad.
Y para eso nos vamos a basar en los casos que leímos recién, para ayudar un poco, ¿no?, el pasaje de conceptos. ¿Qué es lo que hace la Comisión Interamericana entonces? Tenemos nuestro periodista Kimmel. Kimmel es un periodista que escribió un libro en 1989, denuncia ciertas irregularidades en una investigación por la desaparición, ¿sí?, de unas personas que pertenecían a una orden religiosa, y en esas falencias, en esos errores que tiene la investigación, queda involucrado un juez en ese momento. A este juez no le cae nada bien ese libro y termina denunciando al periodista, lo termina denunciando penalmente. En definitiva, Kimmel dice: yo estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión, esto es libertad de prensa y es periodismo de investigación. Kimmel, más allá de eso, termina siendo condenado por el Estado, por la justicia argentina, en un delito que se llama de calumnias e injurias, que es cuando una persona difama a otra falsamente, le aplican una condena penal, una pena de prisión, le quedan antecedentes penales, suerte para conseguir un trabajo a futuro, porque qué diario, qué periódico, qué servicio de noticias te va a contratar si sos un periodista que tiene una condena por eso. Y de alguna manera, además, esto es como ejemplificador. Ojo, mirá, este periodista, por contar o decir acerca de ciertos sucesos, le cayó una condena penal. Entonces los otros periodistas lo que tienden a hacer es a no hablar por miedo, ¿no? Una especie de autocensura. Ante el miedo de que me pase lo mismo, no hablo. Kimmel llega hasta la máxima instancia judicial, llega a la Corte Suprema, no le dan bola en Argentina, entonces, ¿qué hace? Se va a la Comisión Interamericana y hace una denuncia. Persona concreta, hecho concreto. Lo primero que analiza la comisión es lo que llamamos competencia, ¿sí?, que es que se cumplan puntos que van a darse cuenta que es más nombre que concepto. Es bastante simple de entender. Kimmel hace una denuncia y evalúa la comisión en razón de las personas, es decir, quién puede denunciar y a quién puede denunciar. En este caso, denuncia a cualquier persona, va Kimmel, hace una denuncia. ¿Contra quién? Contra el Estado argentino, porque el Estado argentino firmó la Convención Americana, ¿sí? No podríamos hacer una denuncia contra Portugal, porque Portugal no pertenece ni siquiera a la OEA. Entonces solamente es contra estados y contra estados que pertenezcan a la OEA. Después, en razón de la materia, ¿qué significa esto? Que los hechos que se denuncian tengan relación con la violación a un derecho humano. Yo no puedo ir a denunciar que, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la multa que me pusieron por pasar el semáforo en rojo, porque ahí no hay ningún derecho humano en juego. Entonces, ¿de qué tienen que ser las denuncias? De violación a los derechos humanos. ¿Qué es lo que denuncia Kimmel? Un atentado a la libertad de expresión. Es un derecho humano. En razón del territorio, que ese hecho que denunciamos haya pasado en ese país. No puedo denunciar al Estado argentino por algo que pasó en Francia. ¿Sí? Y por último, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Vieron que al principio yo hacía hincapié en esto, desde cuándo es obligatorio un tratado, y esta diferencia de tiene que ser obligatorio para el país, no solo estar vigente, obligatorio para el país. A Venezuela decíamos, no lo podemos denunciar por cosas que hayan pasado en el 2014, en el 2015, porque ya se había ido del tratado. Acá lo que tenemos que verificar es que ese tratado sea obligatorio para ese Estado. En el caso de la época de Kimmel, cuando pasan los hechos, Argentina ya había firmado y ratificado la Convención Americana. Firma en el 84 Argentina. O sea que ya estaba dentro del tratado. Con lo cual ya había asumido la obligación de respetar la libertad de expresión y de prensa. En el otro caso, el caso de Iván Torres,
es este chico que desaparece de la comisaría, ¿sí? Lo que sucede en realidad es que este chico parecía como que estaba en una heladería con un grupo de amigos. Se dice que era un chico revoltoso, que había tenido varias entradas a la comisaría, que la policía local ya lo conocía, ¿sí? Por eso había alguna cuestión de fondo, y que esta noche lo que declaran las personas que están en la heladería esa es que el patrullero se lo termina llevando al chico que no estaba cometiendo un delito, nadie había hecho ninguna denuncia ni nada, se lo terminan llevando. Al día siguiente no aparece, la familia va a consultar a la comisaría, en la comisaría le dicen que ellos no tienen idea, termina haciendo la denuncia en una fiscalía, las investigaciones que se hacen para dar con el paradero de este chico Iván no llegan a ningún lugar, no se investiga adecuadamente, en los libros de registro, ¿sí?, de la comisaría no queda sentado que este chico haya estado detenido, o sea, no había registro de nada. Y lo que se reconstruye en relación a los testimonios, sobre todo testimonios de personas que también estaban presas y que escucharon o vieron a Iván, es que efectivamente había estado esa noche detenido, que efectivamente la policía se lo había llevado, que después escucharon que lo habían torturado a este chico y que se lo habían llevado a un campo, que en ese campo hacían un juego, entre comillas y con mucha ironía, que constaba en hacerlo correr y que él esquive los disparos, las balas de los disparos de arma de fuego. Finalmente este chico desaparece, se presume, porque no se sabe, que lo mataron y vaya a saber a dónde lo enterraron. Pero esto se reconstruye en este proceso, en el proceso en la comisión. En la justicia argentina termina la investigación como si el chico se hubiese ido de alguna manera de la casa, ¿sí? Y nunca más apareció. Alguien había puesto hace un rato en el chat si se parecía al caso Maldonado. No, ahí no es un caso de desaparición forzada, se encuentra el cuerpo, se abre una investigación, que de hecho todavía está abierto el caso, no está finalizado, ¿sí? Pero no es desaparición forzada en ese caso, es distinta la situación. En razón de la materia se violaron derechos humanos en el caso de Iván Torres, miles, ¿sí? La vida, la integridad física, las obligaciones del estado de seguridad, la detención ilegal, ¿sí?, la prohibición de la tortura, tiene varios derechos violados. ¿Se dio en territorio argentino? Sí, Comodoro Rivadavia. Listo. ¿Estaba vigente el tratado? El hecho es, acá está mal escrito, el hecho es del año 2003, o sea que este tratado ya estaba recontra vigente, ¿sí? Y sigue vigente, o sea que ocurrió en un periodo de tiempo donde ya Argentina estaba obligada a respetar los derechos humanos. Analiza todo eso la Comisión Interamericana, si se dan todos los checks, ok, pasa a la etapa 2. En términos jurídicos se habla de admisibilidad. Estos son como requisitos 100% formales, ¿sí? Primer requisito formal para que una denuncia prospere, para que sea llevada adelante, que se hayan agotado los recursos internos. ¿Qué significa esto? Lo que yo les decía al principio, acá no se busca hacer justicia. Para eso existen los tribunales de un país. Esa es la función que tiene el Poder Judicial en un país, ¿sí? Equilibrar la balanza, hacer justicia, investigar y sancionar a las personas que cometan un delito. El problema es cuando estos recursos internos, estos tribunales de cada país, también fallan, también se equivocan. En el caso de Iván Torres, falló la investigación. En el caso del periodista Kimmel, también fracasó el caso. Se llegó hasta el máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? No hubo respuesta, o la respuesta no fue la correcta. Listo. Primer requisito agotado. Se intentó resolver el caso adentro de casa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Cuando uno tiene un conflicto familiar,
no va al juez de familia, intenta resolverlo en la propia casa. Solo cuando ya no se pueden poner de acuerdo, se recurre a alguien externo. Esto sería como lo mismo, no se ventilan los trapitos al sol, como diría mi abuela, sino que primero se trata de resolver el caso adentro de cada país. Cada país tiene que poder gestionar este tipo de conflictos que se presentan en la sociedad. En ambos casos, en el de Iván Torres y en el de Kimmel, obviamente fracasó este sistema. Hay un tiempo, esto es 100% formal, desde que se rechazan, ¿no?, la sentencia judicial del rechazo, hay 6 meses para hacer la denuncia. ¿Sí? Del último rechazo, 6 meses. Y ahí se puede hacer la denuncia. Y otro requisito 100% formal es que no se puede hacer 2 veces la misma denuncia. Vieron que vimos el sistema de la ONU y el sistema de la OEA. Ahora estamos en el de la OEA, el de la Comisión y la Corte. Lo que no puede hacer una persona es hacer una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y una denuncia ante la Comisión, ¿no? Como abrir 2 investigaciones paralelas por el mismo hecho. Elige uno o elige el otro. Esa es la circunstancia, ¿sí? Se tiene que elegir entre uno y otro. Es una cuestión formal, ¿sí? Lo que se llama admisibilidad son pasos formales, nada más. Si se cumplieron estos 2 pasos, el 1 y el 2, competencia y admisibilidad, ahí se va a lo que se llama el análisis de fondo. Ahí efectivamente la comisión se mete a bucear, a ver qué pasó efectivamente, a ver si estas denuncias que se hacen son ciertas o no, ¿sí? En el caso del periodista o en el caso de Iván Torres, lo que empieza a hacer es pide pruebas, hace audiencias, pide informes, verifica las sentencias judiciales que hubo, escucha a los testigos, ¿sí? ¿En orden a qué? A ver si efectivamente, el Estado violó derechos humanos o no. Si la comisión detecta que hay alguna violación a los derechos, puede convocar al Estado. En los 2 casos convocó al Estado argentino a lo que se llama solución amistosa, ¿sí? Como si fuese una audiencia de conciliación. Como cuando uno, por ejemplo, tiene un problema en el trabajo y hace una audiencia, ¿sí?, con el empleador para ver si se ponen de acuerdo. La idea es tratar de conciliar. Si se logra una conciliación y el Estado argentino, supongamos que se hubiese presentado, o por eso llegamos a la Corte, pero supongamos que se hubiese presentado y hubiese dicho, la verdad, mala mía, yo no le permití a este periodista Kimmel que publicase su libro y encima le metí una condena criminal, un montón, admito la responsabilidad jurídica, puede hacer un acuerdo, solución amistosa, se cierra el caso. Pero puede pasar, como sucedió en estos casos, que no se logre este acuerdo. En caso de que no se logre, lo que hace la comisión es un informe específico declarando que en principio el Estado argentino violó derechos humanos del periodista Kimmel porque no le permitió la libertad de expresión, porque generó autocensura, porque le impuso una condena penal por el ejercicio del periodismo, o en el caso de Iván Torres, que violó los derechos humanos de la persona desaparecida, que se encuentra en juego el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, ya que fue torturado, que fue detenido ilegalmente, y hace recomendaciones, ¿sí? En general los estados no las cumplen. Frente a esto, lo que hace la comisión con ese mismo informe es arma una especie de demanda. Esta demanda se la va a presentar a la Corte Interamericana. Y ahí nos vamos al paso 2, ¿sí? O al organismo 2, que es la Corte. ¿Qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Fíjense que ya no hablamos de sus integrantes a secas, sino que estos van a ser 7 jueces o juezas, ¿sí?, que se
visten con esta ropita muy particular. La sede de la Corte Interamericana no está en Washington, como la de la Comisión, está en San José de Costa Rica. Empezó a funcionar en el año 1979 la Corte Interamericana, ¿sí? Es decir, estamos hablando de casi 20 años, o 20 años redondos, después de la Comisión, que es mucho más vieja. Y también tiene dos funciones principales. La que se llama competencia contenciosa y la competencia consultiva. Nosotros veníamos hablando de estos dos casos y en estos dos casos la comisión terminaba presentando una demanda ante la Corte. Eso se llama, o entra en juego, lo que se llama la competencia contenciosa, que es de contienda, ¿no? Pelea, por decirlo de algún modo. La función que tiene acá la Corte es evaluar si efectivamente un Estado violó o no violó los derechos humanos, ¿sí? Acá también van a encontrar un cuadrito, ¿sí? que les esquematiza, y la idea es que les ayude un poco a entender la bibliografía, que también tiene distintas etapas. Lo primero que hace la Corte Interamericana es recibe la demanda. ¿De quién? De la Comisión. Las personas no podemos presentar demandas ante la Corte, ¿sí? La realidad es que también lo pueden hacer los estados que forman parte. Hasta el momento nunca ningún estado presentó una demanda contra otro estado, ¿sí? Por la violación de los derechos humanos. Pero podría suceder, ¿sí? Podría llegar a suceder. Hasta ahora todas las demandas presentadas por la Comisión. Las personas no llegamos a la Corte, sí hacemos denuncias ante la Comisión. Esta demanda, ¿sí? Que es como una especie de acusación contra el Estado, la Corte, ¿qué hace? Automáticamente le avisa al Estado acusado. Che, Estado argentino, te están presentando esta demanda. ¿Tenés algo para decir? El Estado puede contestar, ¿sí? Se llama memoria y contramemoria, estos son los términos técnicos, pero es la contestación que da el Estado argentino. El Estado argentino puede decir, la verdad, tiene razón la Comisión, violé los derechos humanos, ¿sí? Buscar alguna salida, o puede callarse, puede no decir nada, o puede negar todo. Esto no pasó así, nada que ver, niego, yo, Estado argentino, nunca participamos de la desaparición forzada de esta persona, no está probado, ¿sí? Con eso se pasa a la etapa 2, que es la etapa oral, o se la llama etapa oral. ¿En qué consiste? En la prueba. La comisión dice, el Estado argentino detuvo ilegalmente a una persona en una comisaría, tal día, tal hora, en Comodoro Rivadavia. Esta persona fue torturada y esta persona desapareció. Se presume que está sin vida. El Estado argentino dice, no, nada que ver, yo no fui, yo no estuve, yo no sé. ¿Sí? Bueno, hay que probar todo esto. Hay que llevar adelante una investigación con pruebas. Se hacen audiencias públicas, se escuchan a las víctimas, en este caso se puede escuchar al periodista, a Iván Kimmel, se puede escuchar a los familiares de las víctimas, ¿sí? En el caso de Iván Torres. Iván Torres no aparece más, así que se escucha a la madre, a la familia, se cita a los testigos, a las personas que hayan visto, que puedan aportar alguna información, se piden informes, todo lo que haga falta para tratar de averiguar qué pasó efectivamente, ¿sí? Si les toca ir como testigos, les van a pagar el vuelo, se van a San José de Costa Rica, declaran en la comisión, en la Corte Interamericana y participan de este evento pagado por la misma Corte. Después de esta etapa, ahí sí, ya con toda la información, la Corte va a tomar una decisión, ¿sí? ¿El Estado qué hizo? ¿Violó o no violó los derechos, en definitiva? Esa es la decisión de fondo, ¿sí? Esa decisión se llama sentencia de fondo. Lo que hace la Corte es decidir la conducta del Estado, no de los policías que intervinieron esa noche,
no de la Fiscalía que no investigó adecuadamente, no de los jueces de la Corte Suprema que no le dieron bola al caso, del Estado argentino como un todo, ¿sí? No de quien censuró el libro de Kimmel, no del juez que dictó la condena, ni del juez que lo acusó, ni de los jueces de la Corte Suprema de ese entonces que tampoco le dieron bola. Del Estado argentino. ¿Cómo se comportó el Estado argentino? Acá hay dos opciones: declarar responsable o declarar no responsable al Estado por haber violado. Fíjense que yo hago mucho hincapié en esto del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas, por más que hayan sido quienes cometieron un crimen de lesa humanidad, quienes cometieron un delito que viola derechos humanos, no son juzgadas por la Corte Interamericana, sino que solo los estados, ¿sí? Para las personas queda la justicia interna del Estado o justicias o tribunales, mejor dicho, internacionales, ¿sí? Para delitos de genocidio, crímenes de guerra y demás, existe, por ejemplo, la Corte Penal Internacional. Eso sí juzga a las personas, ¿sí? Es un tribunal especial, pero nunca las personas van a ser juzgadas por la Corte Interamericana, nunca, solo a los estados, ¿sí? Sentencia de reparaciones. ¿De qué trata esto? Bueno, con el tiempo y con los años, lo que fue haciendo la Corte Interamericana no solo es hacer este fallo declarativo de si el Estado es responsable o no. Trata, de alguna manera, de sancionar, ¿sí?, al Estado por lo que pasó. Acá, estas reparaciones que buscan volver al estado anterior las cosas, dependen mucho de daño que se haya causado. Y por eso los dos casos que vimos de Argentina son bastante disímiles, bastante diferentes, con medidas distintas. Porque la idea es que se pueda un poco apreciar, ¿no?, de qué trató esto de las reparaciones. Si vamos a la ficha técnica, que supongo que se ve, ¿cambié la pantalla? ¿O siguen viendo la anterior? Sí, cambió. Buenísimo. Sí, cambió. Al final, este es el link que tienen cargado ustedes mismos ahí en la actividad, ¿no? Al final tienen reparaciones, ¿sí? Este es el caso de Kimmel. Entonces, si se las ponen a leer, van a ver que más allá de declarar responsable al Estado, por ejemplo, el Estado debe dejar sin efecto la condena penal impuesta al señor Kimmel. Es decir, que esta condena con pena de prisión que tenía Kimmel hay que sacársela, ¿sí? El Estado debe eliminar inmediatamente el nombre del señor Kimmel de los registros públicos en los que aparezca con antecedentes penales relacionados al presente caso. Si tiene otros antecedentes, déjaselos, pero los de este caso hay que borrarlos. Argentina tiene un registro que se llama Registro Nacional de Reincidencia, donde se informan todas las personas que cometieron delitos. Se registra nombre, apellido, datos de la persona, se la individualiza y se pone qué delito cometió y cuándo. Kimmel aparecía entre estas personas que cometieron delitos. Lo que le dice la Corte Interamericana es borrar estos registros, ¿sí? Kimmel no debería haber sido condenado, así que dejá sin efecto esta sentencia y borrá estos registros públicos. A su vez, ordena que se permita, digamos, la circulación del libro, ¿sí? Le dice al Estado que tiene que realizar un acto público reconociendo la sentencia, digamos, y el error que cometió, que la idea de que sea público es generar concientización, ¿sí? Y si nos vamos al caso de Iván Torres, también vayan abajo, tienen las reparaciones, van a ver que las reparaciones son muy distintas, porque en el caso del periodista Kimmel lo que teníamos en juego era la libertad de expresión. En el caso de Iván Torres, ya Iván Torres no aparece, se lo presume muerto, o sea que solo quedan los familiares. Al periodista le podemos decir, che, que se publique el libro. Acá Iván Torres no podemos decir que aparezca por arte de magia, ¿no?, y que vuelva a la vida. Imposible.
O sea que las reparaciones van a ser bien distintas. ¿Qué es lo que le dice? El Estado deberá iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como determinar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de lo sucedido a Iván Eladio Torres Millacura. Por eso dice que después de 2 de los 14 policías fueron condenados. Okay. Eso yo se los agregué como para que tengan idea, obviamente en el caso original no estaba, ¿sí? Como para que vean que fue un poco lo que pasó. El Estado originalmente cierra la investigación. Cuando la Corte Interamericana termina condenando al Estado argentino, no solo es la condena, le dice, no, pará, acá tenés que llegar a ver qué pasó en los hechos. Acá hay una persona que desapareció, una familia que tiene derecho a saber qué pasó, porque no hay nada más desesperante que no saber qué le pasó a tu familiar, a tu amigo o a tu pareja. Es darle una especie de cierre, ¿no?, a eso. Entonces, ¿qué le dice la Corte? Investigá qué pasó en este caso y buscá a las personas que puedan ser responsables y sancionalas. ¿Sí? Investigá y averiguá qué pasó. Obviamente hacer una investigación años después es muy difícil. ¿Sí? Si yo les digo, ¿se acuerdan a dónde estaban en esta fecha, 11 de marzo, pero hace un año atrás? Ni idea. Es muy difícil reconstruir hechos del pasado, ¿sí? Mientras más pasa el tiempo, la gente se olvida de las cosas. Y obviamente no había registros escritos ni de la tortura, ni de la detención ilegal, ni nada de esto, ¿sí? Por eso fue muy difícil reabrir esta investigación años después. Igualmente, algunos de los policías que intervinieron, al menos se los pudo sancionar. ¿Qué le dice además? El Estado deberá continuar la búsqueda efectiva del paradero del señor Iván Eladio Torres Millacura. Es decir, o das con él, o vivo o muerto. Tratar de encontrar el cuerpo, ¿no? Que es lo que a la gente le termina dando esa certeza de qué pasó. No es lo mismo tener la idea de que lo mataron a tener la certeza. ¿Sí? Entonces el Estado dice, no, tratá de encontrar, ¿no?, el efectivo paradero, encontrás el cuerpo o encontrar la persona, hace algo acá. Y acá se pone creativa la Corte Interamericana y le dice al Estado que implemente un programa o curso obligatorio sobre derechos humanos dirigido a todos los policías de todos los niveles jerárquicos de la provincia de Chubut, que es donde ocurrió el hecho, ¿no? Que es una forma de concientizar a la gente. Le da además una indemnización en plata a las víctimas, ¿sí?, como compensación por lo que pasó, porque no hay forma de reparar o devolver la vida, ¿sí? Fíjense qué distintas que son esta idea de las reparaciones entre un caso y el otro, porque esto tiene que ver con el derecho que se violó. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la integridad física a través de las torturas, la vida, la detención ilegal, el acceso a la justicia, ¿sí? Por eso esta idea de ver casos bien separados, digamos. Y volvemos a la guía, ¿sí? Acá tenemos entonces sentencia de fondo, sentencia de reparaciones, miramos lo que hace el Estado, eventualmente condenamos al Estado, ¿sí? Por eso, ¿qué dice la Corte? Yo no condeno personas, pero le dice al Estado argentino, seguí investigando, juzgá a quien tenés que juzgar, juzgá a las personas. Acá hay una violación a los derechos humanos, a vos te toca juzgar a las personas, ¿sí?, a ese grupo de policías que pudiesen haber intervenido esa noche. Y última, competencia consultiva, ¿sí? Esta es muy, muy sencilla. ¿Qué es lo que hace acá la Corte Interamericana? Recibe consultas, ¿sí? La Corte Interamericana puede recibir consultas técnicas acerca de, por ejemplo, cómo se interpreta un tratado, cuál es el sentido. Son cuestiones jurídicas. Las puede mandar cualquier organismo de la OEA. La Corte puede o no contestarlas, es obligatorio.
Y la respuesta, si la Corte la hace, se llama opinión consultiva, ¿sí? Es una guía, es un parámetro, esto es algo 100% técnico, es como más bien cómo tiene que interpretarse un tratado, ¿sí? Por ejemplo, la Corte Interamericana tiene una opinión consultiva donde explica lo que significa la palabra ley. La palabra ley en los tratados es muy utilizada, ¿sí? Ahora, si yo les digo, ¿qué es la ley? Bueno, ley es la ley en el sentido de norma jurídica. Cuando hablamos de ley, muchas veces asociamos a la Constitución Nacional, a las leyes que dicta el Congreso, a un decreto, a un reglamento, asociamos norma jurídica en general. Pero técnicamente, la palabra ley solo hace referencia a las normas que dicta el Congreso. Solo el Congreso dicta leyes. El Poder Ejecutivo no puede dictar leyes. El Poder Judicial no dicta leyes. La UNLU dicta reglamentos, no leyes. ¿Sí? Regula la actividad universitaria a través de reglamentos, normativas internas de la universidad, que no son leyes. ¿Sí? Pero ciertamente utilizamos la palabra ley muchas veces en un sentido amplio. Y como los abogados somos bastante jodidos para interpretar las normas y encontramos siempre el huequito para encontrar una excepción, se le consultó a la Corte. Cuando en los tratados se habla de la palabra ley, ¿solo es en sentido técnico o es en sentido amplio? Y la Corte aclaró este punto y dijo, no, la palabra ley yo la voy a tomar en el sentido amplio, como toda norma jurídica que tenga un Estado, sea un tratado internacional, sea la Constitución, sean las leyes del Congreso, decretos, reglamentos, circulares, ¿sí? Ley va a ser tomada en el sentido más amplio de la palabra. Eso es una opinión consultiva. Es una cuestión jurídica, un término técnico, el alcance que tiene una palabra, el sentido, el modo de interpretarlo. ¿Sí? No tiene mucha más complejidad. ¿Sí? Bien, ya sé que a esta altura hay embotamiento cerebral y que todo suena igual, ¿sí? Porque es la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, la Convención Americana, la Organización de los Estados Americanos, y ya los cables se cruzan. Digieran con paciencia y amor, ¿sí? Esta es una de las clases más técnicas, ¿sí? Más, no sé si es complicada, pero sí es muy técnica y se hace muy aburrida porque cuando uno lee empieza a repetirse y parece que es lo mismo. En realidad son distintos términos y quieren decir distintas cosas. Así que vayan con tranquilidad, vayan leyendo, lean las guías de las clases, ¿sí? Y a partir de la guía, ahí sí les sugiero que vayan a la bibliografía, que les va a ser mucho más sencillo. ¿Mm? ¿Dudas? Última entonces. Para la próxima, tienen dentro del aula virtual otra actividad, ¿sí? Que es la última, que la idea es que la hagan para la clase que viene, la corregimos la clase que viene, ¿sí? La idea es que puedan armar una línea de tiempo. En la línea de tiempo tienen que poner cuándo finalizó la Segunda Guerra Mundial, cuándo se creó la ONU y la OEA, cuándo se firmó y cuándo entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y acá fíjense que yo hago una distinción que es a nivel internacional y cuándo lo hizo el Estado argentino. Para esto toda esta explicación de la primera parte, ¿sí? En la primera parte yo les decía, ojo que no es lo mismo la entrada en vigor a nivel general que en Argentina, las fechas pueden no coincidir, ¿sí? Un poco la idea es que evaluemos eso. Lo mismo con el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Se lo conoce de las dos maneras.
cuándo se firmó a nivel internacional, cuándo lo hizo Argentina, ¿sí? ¿Cuál es la idea o el objetivo de esta actividad? Vamos a ir tratando de relacionar acontecimientos históricos con cuestiones que pasaron a nivel jurídico, ¿sí? La realidad, que como decíamos la clase pasada, siempre se relaciona el derecho y la realidad, constantemente. Entonces, no es casualidad que la ONU y la OEA se hayan creado después de la Segunda Guerra Mundial, sino que a raíz de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial se crearon la ONU y la OEA. A raíz de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y porque se crearon la ONU y la OEA, aparecen los tratados internacionales de derechos humanos. Y van a ver que la ONU y la OEA son parecidos, nada más que un organismo, la ONU es mundial, la OEA es chiquita, regional, americana. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos son muy parecidos, regulan casi los mismos derechos. Si miran libertad de expresión, la van a encontrar tanto en la Convención Americana como en el Pacto Internacional. El derecho a la identidad aparece en la Convención Americana, en el Pacto Internacional. El derecho a la familia, el derecho al acceso a la justicia, a la seguridad y a la libertad personal, ¿no? Que nadie vaya detenido sin causa. Aparecen en el Pacto, aparecen en la Convención. Y de manera parecida, ¿sí? Como si fuesen casi un espejo. Se van a dar cuenta que también van a coincidir las fechas. Por eso la idea de ir anotando las fechas, ¿sí? La sugerencia, si les sirve, es que por ahí en vez de hacer 2 líneas de tiempo, si se les hace mucho, en vez de hacer una línea de tiempo, si se les hace mucho lío, hagan 2. Una para el Pacto Internacional de Derechos Humanos, una para la Convención Americana, si les resulta más fácil, eso como deseen. Lo que sí tienen que anotar después es el periodo de interrupción del orden constitucional en Argentina a causa de la última dictadura, ¿sí? De cuándo a cuándo fue esa última dictadura, y ahí se van a dar cuenta por qué Argentina ratifica después los tratados de derechos humanos, ¿sí? Si se animan y quieren ir un poco más allá, cuando se sancionaron lo que se llaman leyes de obediencia debida y punto final, y cuando se derogaron esas leyes, ¿sí? Con esto lo que vamos a cerrar es un poco la arquitectura jurídica de Argentina en cuestiones de derechos humanos, ¿sí? Estas leyes de obediencia debida y punto final son las leyes que se dictan después de la dictadura. Se las conoce como leyes del olvido o leyes del perdón, porque en definitiva, después del famoso juicio a las juntas, si no saben mucho del tema, pueden ver la película 1985, ¿sí? O se buscan un videito de YouTube. Después de este juicio, el resto de las causas penales quedan en la nada, quedan sin investigación. ¿Por qué? Porque se dictan estas 2 leyes. La idea es un poco evaluar y ver qué pasó en Argentina, relacionar hecho histórico con qué pasa en el mundo jurídico, ¿sí? Tienen 2 opciones acá, o usan San Google, ¿sí? Y van buscando las fechas, lo único que tienen que anotar las fechas, y si no, van a encontrar todas estas fechas en la bibliografía que yo les menciono acá, que es la que tienen en el aula virtual, ¿sí? Este texto y en Derechos Humanos en Argentina van a encontrar la parte de las leyes de obediencia debida y punto final también. Van a encontrar también alguna de las otras, ¿sí? Si quieren usar Google, usen Google. Sepan que Google también miente, también se equivoca, también tiene errores, ¿sí? Porque depende de quién haya cargado esa información, pero también lo pueden usar, ¿sí? La idea es que vayan pudiendo visualizar. La próxima clase lo que vamos a hacer con la línea de tiempo es corregirlo en la primera etapa de la clase, ¿sí? Y ya con eso cerramos lo que sería la protección internacional, digamos, de derechos humanos. ¿Dudas de la actividad? Hola, profe. Sí. Solo entonces hay que hacerla y la corregimos la clase que viene y no hay que mandarla. No hay que mandarla.
Vamos a hacer la puesta en común ahí y ya les queda, digamos, como apunte para estudiar después. Esa es la idea. Bueno, para la gente que no está en el aula, ¿sí? Recuerden pasar el presentismo acá, si no lo hicieron, en el chat. Algún alma caritativa. Creo que ya subieron el link del grupo de WhatsApp, así que las almas caritativas pueden compartir la información. Yo supongo que esta semana que ya cierra el segundo periodo de inscripción y de cambio de comisión, ya nos mandan todas las listas actualizadas para terminar de subir a las aulas virtuales, ¿sí? Pues en general, una vez que cierra ese segundo periodo, automáticamente ya nos mandan las listas, así que no se preocupen por eso, ya igual los presentes los estamos de acá. ¿Y qué más que me haya olvidado? Algo que por ahí me hayan preguntado en el chat y que se me haya pasado. ¿La próxima clase virtual o presencial? La próxima clase es presencial. Presencial, ya en la misma universidad. Profe, disculpe, ¿Sí? yo no pude estar en la primera clase. ¿Podría aclarar un poco el tema de lo que dijo de la actividad y demás? Porque estoy un poco perdida con este tema. ¿Cómo hacer para el presentismo y cómo ponerme en tema de lo que se vio en la primera clase? Bueno, hagamos esto. ¿Alguna alma caritativa? Somos muchos, así que tiene que haber almas caritativas. Puede pasar al grupo de WhatsApp, pasen si quieren el cronograma. En el cronograma están los temas que vamos viendo clase a clase. O sea que esa ya es la primera guía para poder más o menos saber qué tienen que leer. Si no estuvieron en la primera clase, ¿sí? Lo que pueden pedir que les pasen es la guía de clase, aunque sea, que esos son como los temas explicados más sencillos para ir avanzando en la lectura. Después, cuando ya se suben al aula virtual, tienen toda la bibliografía y ahí, si querés, pueden hacer las actividades de la clase. Hoy ya el presente lo dieron por acá, así que no pasa nada, ¿sí? Hagan después, yo les sugiero la actividad simplemente para autoejercicio, ¿no? Como para ponerse a prueba, a ver si entendieron, si no entendieron y demás. ¿La actividad está ahí, profe? Está cargada dentro del aula virtual. De hecho, la única forma de hacerla es desde el aula virtual. No hay opción en esa. Pero la puedes hacerla después, si total ya diste el presente por acá, la haces después y listo. Ok, profe. ¿Qué más? Gracias. De nada. Otra pregunta, ¿vamos a necesitar el librito de la Constitución o no? Lo tienen cargado en el aula igualmente. Ah. Si les resulta más cómodo, como a mí, que ya soy grande y estudié con otro sistema, de tener el papel, ténganlo. O sea, yo sin el papel es como que me cuesta un montón. Soy de marcar. Sí, es otra cosa. El papel es otra cosa. Pero cualquier cosa lo tienen cargado en el aula virtual. No hace falta ir a comprar una constitución, ni mucho menos. Y si tienen alguna vieja, mientras sea después del año 1994, que es la última reforma, el texto sigue siendo el mismo. Para el papel amarillo y con un poco de olor a humedad nada más. Y aparte que cuando estudias por teléfono te interrumpen las notificaciones, todo, es todo un tema. Y la vista. Las distracciones mentales. La gente no puede parar de mirar a ver si alguien mandó un mensaje. Es un gran problema. A mí no me pasa eso. Me molesta que la interrupción, viste, de las propagandas y todas esas cosas. Claro. Se corta totalmente la línea. Pero bueno, sí, entonces lo podemos imprimir. Lo pueden imprimir, no hay ningún problema. O se lo pueden descargar en PDF al celular. O a una computadora, una tablet, lo que tengan. Juana está preguntando la mano, levantando la mano. Sí, hola, profe. Bueno, la clase anterior yo asistí, pero me tuve que salir por un problema antes que editaran el presente. No sé si... Porque el presente lo hicimos a través de los trabajos, que la idea era entregarlos, y ni el profe Noriega ni yo nos acordamos de pedirlos. Así que por una cuestión de justicia van a tener todos presentes. Aunque no haya editado.
No se haga problema. Bueno, gracias. Solución salomónica. Sí. Hay un principio en el derecho que es indubio pro reo, que significa siempre en caso de duda, ¿sí? A favor como del acusado. Acá aplicamos indubio pro alumno, o sea, ante la duda va a favor del alumno y ya está, ¿sí? Tienen presente, listo. ¿Qué más queda? Sentís mal, pero puedes bailar. ¿Estamos? Bueno, traten de mirar esto de la línea de tiempo, ¿sí? Porque les va como a ayudar a poner como en cajitas, a ordenar. Paciencia para lo de la clase de hoy. Para mí, en lo personal, es la clase técnicamente más aburrida, ¿sí? Porque tiene muchas cosas técnicas de derecho. A ver, a mí me gustan, pero para quien no hace derecho es un esfuerzo mental acostumbrarse a estos nombres. Así que lean con tranquilidad, vayan con paciencia. Después si tienen más preguntas o dudas las vamos viendo en el avance de las clases. Yo no grabé la clase, ahí preguntan en el chat. Creo que alguien la había puesto a grabar. Si la quieren socializar, compartir, subir con los medios tecnológicos que cuenten, yo no tengo objeción al respecto. Pero no sé quién la está grabando. Así que supongo que en el grupo de WhatsApp habrá alguna manera o se pondrán de acuerdo con eso. Bueno, gente, ¿algo más? Estamos entonces. Nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Hasta el lunes, profe. Chao, profe. Bueno, recuerden Chao, que profe. es presencial. Chao, profe. Adiós, buena semana. Igualmente. Sí.